como se los habíamos ofrecido, está en nuestros estudios de la ciudad de Quito Óscar Montero, catedrático, experto en temas de seguridad, es profesor de la ESPE, de la Escuela de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenos días. Ayúdenos a entender, Óscar, qué está ocurriendo. ¿Qué ocurre en este hoy teatro de operaciones de las Fuerzas Armadas en la búsqueda e intento de captura de los responsables del atentado de San Lorenzo en Esmeraldas? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que hay que darle un enfoque en tres ámbitos fundamentales. Un ámbito, en primer lugar, geopolítico, que habla y que tiene algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, como es el tema del final de las FARC, de la desmovilización de las FARC, con ciertos grupos que seguramente no se van a integrar a la sociedad civil de forma normalizada en Colombia y que van a seguir realizando sus actividades de narcotráfico y de violencia y que seguramente pasará a la frontera y llegará a la frontera ecuatoriana. En segundo lugar, hay que hablar de que en el 2017 el incremento de la producción de drogas en Colombia ha sido significativo. Los datos que manejamos nos hacen ver que ha habido un incremento fuerte y que esto va a tener sus consecuencias en este año 2018, donde efectivamente se va a inundar de esta droga y estos grupos narcotraficantes van a intentar poner en el mercado toda esta droga. Esto Estados Unidos ya lo conoce, de hecho ha habido llamamientos importantes del gobierno de Trump al gobierno colombiano para que controlara esta situación, pero sabemos que de alguna forma esto está un poquito fuera de control, ¿no? Y eso inevitablemente va a afectar en esta situación geopolítica al Ecuador en su frontera norte con Colombia, ¿no? Y otro elemento que creo que es importante es el tema de la inteligencia estratégica, ¿no? Este ámbito creo que debemos de tenerlo en cuenta. Escuchaba al ministro de Defensa en relación al tema de cómo se está manejando la situación, pero aquí tenemos que hablar incluso de cómo el Ecuador ha venido en los últimos años manejando la situación de la Secretaría Nacional de Inteligencia, ¿no? Creo que tenemos que poner a trabajar a nuestra Secretaría Nacional de Inteligencia en esta temática, en esta problemática que este fin de semana se mostró ya en su mayor situación con este atentado que por suerte no generó ninguna víctima, pero que sí empieza a ser preocupante. En los últimos 10 años, en el anterior gobierno, la Secretaría Nacional de Inteligencia se dedicó única y exclusivamente a hacer inteligencia política, ¿no? Y esto creo que debe de cambiar y debe cambiar de forma urgente, porque la situación de la frontera norte es una situación delicada que debemos de seguir, ¿no? Y por otro lado, el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y quizás lo que más conozco, en lo que estoy más cercano, creo que hay una situación, y en esto no coincido con el ministro, de equipamiento que las Fuerzas Armadas se han venido debilitando en los últimos años, igualmente en el anterior gobierno. Recordemos que estábamos más preocupados de si los generales comían en el mismo comedor que la tropa o en qué manejaban los recursos dentro de los comedores, ¿no? La situación es complicada para Fuerzas Armadas, para la seguridad incluso nacional, y creo que la inversión en equipamiento es urgente. Tuvimos el problema de los radares chinos, tuvimos el problema de los helicópteros, es decir, las inversiones incluso que se hicieron en los anteriores años no fueron todo lo óptimas que hubieran sido o que hubiéramos deseado desde seguramente los cuerpos de seguridad nacional, ¿no? Y creo que aquí sí hay que poner un empeño importante, porque si no la situación en Esmeraldas y en Nariño, sobre todo en la frontera con Nariño, va a ser complicada. Y por último, la situación socioeconómica. Tengamos en cuenta que tanto Nariño en el sur de Colombia como Esmeraldas en el norte de Ecuador son zonas desfavorecidas, son zonas socialmente bastante deprimidas y Esmeraldas sigue estando a la cola del desarrollo en el Ecuador. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo importante y fácil para que estas bandas organizadas de narcotráfico, de delincuencia, se instalen en este entorno social que se da.
7 de la mañana, 24 minutos. Óscar Montero, nuestro invitado esta mañana, profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas y experto en seguridad mientras disfruta el café. Voy a formular una pregunta que tiene que ver con lo dicho con usted. Usted ha mencionado varias cosas que consideramos muy importantes. Primero, el rol de la SENAIN. Decía usted que esta secretaría se dedicó al tema de la inteligencia política. ¿De qué inteligencia estamos hablando? Bueno, tema de inteligencia fundamentalmente y esto fue público, ¿no? Incluso de investigar a nuestro actual presidente y ubicar micrófonos en ciertos salones, ¿no? Esto fue un escándalo que salió hace unos meses, pero la SENAIN creo que lejos de trabajar en temas tan importantes como los problemas que vivimos en la frontera norte, en la frontera con Colombia, yo la pregunta sería, ¿advirtió la SENAIN alguna de estas situaciones que se estaba planteando? ¿Tenía algún aviso de que esto podía suceder en San Lorenzo? ¿Teníamos alguna advertencia? ¿Pusimos en alerta a nuestras fuerzas de seguridad? ¿Hablamos con la policía? ¿Hablamos con las Fuerzas Armadas? Es decir, creo que aquí la función de la Secretaría Nacional de Inteligencia es fundamental. Y sí, creo que es notorio que en los últimos años la Secretaría Nacional de Inteligencia ha estado más buscando seguramente información sobre los oponentes o sobre las diferentes situaciones políticas que se vivían en el país, pero alejado del verdadero rol que la Secretaría Nacional de Inteligencia debería de jugar, ¿no? Y es buscar efectivamente elementos de este tipo y no solo dedicarse al ámbito político como venían haciendo. En otro ámbito y también acerca de lo dicho por usted, ¿qué tipo de equipamiento es el que necesitan las Fuerzas Armadas para enfrentar una amenaza de este tipo? Bueno, eso se lo tendrían que preguntar seguramente a las autoridades militares, ¿no? Que son mucho más expertas en esto. Lo que sí sabemos es que no tenemos radares o radares adecuados todavía y en número. Sabemos que han llegado algún radar español ya y que están funcionando, pero no tenemos los radares necesarios para ubicar seguramente el vuelo de mediana o baja altura, que son los que normalmente a través de avionetas hacen que circule la droga. Necesitamos, incluso el otro día salía el ministro hablando del material que tenemos o de los aviones obsoletos, helicópteros que venimos manejando. Sabemos que tenemos una zona ahí marítima que es la principal zona de tránsito de droga que une las costas de Nariño con las costas de Esmeraldas. Nuestra Marina necesita estar completamente operativa, necesitamos tener las piezas incluso que hagan que nuestras fragatas, nuestros barcos, nuestros aviones puedan funcionar y puedan estar en perfectas condiciones. Creo que es un tema de no dejar que nuestro equipamiento que existe, porque el otro día escuchábamos al ministro que decía que existe, no se vaya quedando obsoleto y podamos tener los recursos necesarios para que las Fuerzas Armadas estén en una situación óptima. Se van acumulando preguntas a partir de este diálogo para plantearles a las autoridades militares de inteligencia. En un plano, en una visión más alta, más amplia, en una visión estratégica, ¿cree usted que el hecho de San Lorenzo marca un antes y un después en la violencia, en el manejo de la violencia en esta zona del país? Bueno, el hecho de que sea el primer atentado de estas características que sufre el Ecuador, creo que sí debe de marcar un antes y un después. Creo que debe de marcar un punto de inflexión en la forma de operar que tenemos en temas de seguridad y fundamentalmente en nuestras relaciones en la frontera con Colombia. El ministro creo que marcaba algo muy acertado. Creo que nos toca empezar a trabajar de forma directa con los homólogos colombianos, tanto el ministro de Defensa como ministro de Interior. Creo que toca coordinar perfectamente las acciones que podamos realizar en frontera. Creo que toca efectivamente empezar a pensar que tenemos que equipar de forma óptima nuestras Fuerzas Armadas y fundamentalmente empezar a pensar que estamos hablando de la seguridad de los ecuatorianos y seguramente esto, y yo creo que es una de las prioridades de este gobierno, ¿no? Y en eso entiendo que se debe de empezar a trabajar. Queremos advertir a nuestro invitado y a nuestra audiencia que ya tenemos contacto con Clever Aranda en la zona de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.
Nuestros equipos se movilizaron rápidamente el fin de semana para cubrir esta información, y Clever Aranda se encuentra en esta zona. Queremos saber cuál es la atmósfera que se vive y qué nuevas informaciones se han ido acumulando desde los acontecimientos del día viernes. Buen día, Clever. ¿Qué tal? Buenos días. Así es, poco a poco las actividades comerciales y demás, la vida cotidiana, un poco regresa a la normalidad acá en San Lorenzo después del ataque que se suscitó en el cuartel de policía y que dejó afectadas a varias familias de este sector. Más de 40 familias de un componente de 100 personas ahora mismo se encuentran asiladas en albergues que se han ubicado en la iglesia del Cantón. Allí autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría de Gestión de Riesgos y otros les están apoyando en este difícil momento que están pasando. Sobre la realidad de estas personas les hemos preparado un reportaje. Los habitantes del barrio Las Delicias en San Lorenzo solo recuerdan el sonido de la explosión, luego como las paredes y techos caían sobre ellos. Yo cuando me recuerdo es al hospital. Ninguno imaginaba que el ruido provenía de un ataque con coche bomba al comando de policía del cantón. Fueron momentos de miedo y desesperación buscando a sus familiares entre los escombros. Escuché la explosión, pero como yo estaba dormido, pero sí escuché, recordé con el golpe del cimbrón que hubo. Más de 100 personas fueron ubicadas en un albergue en la iglesia del cantón. Para reconstruir sus vidas necesitan del apoyo de todos. Terrible, porque primera vez que uno sale a dormir así, fuera de su casa con su familia. Más que todo porque me da pena porque mis hijos vayan a pasar trabajo. Ya uno con su casita, uno ya puede pensar por lo bueno y lo malo, sí. Por el momento el albergue les brinda alimento y cobijo, pero saben que esto no es definitivo. Y hoy el Estado central viene para tomar las mejores decisiones, para poderles ayudar a nuestra gente, lo que se ha manifestado el gobierno nacional a través de su ministerio y junto a la autoridad local, que ninguno de estas personas estará solo. Esperan también que hechos de violencia como este no vuelvan a suscitarse. Me le perdió mi cama, mi colchón, mi cocina, mi cilindro. Todas mis cosas, porque ni me es cambiar de ropa, ni yo ni mi hija, íbamos a dormir así nomás en unas colchonetas, nada más. Todos coinciden en que lo material se puede reconstruir, lo más difícil será superar la parte psicológica. Clever Aranda, Telediario. A mi espalda ustedes pueden ver, compañeros, cómo quedó el cuartel de la policía. Los vidrios explotaron, las paredes se vieron seriamente afectadas y varios vehículos que se encontraban ahí estacionados también fueron afectados. El día de ayer, varias autoridades, ministros de diferentes carteras de Estado recorrieron la zona del desastre para evaluar daños y también para tomar acciones. Estuvieron el ministro del Interior, el ministro de Defensa, de la Secretaría de Gestión de Riesgos y otros. También les hemos preparado otro reporte sobre lo que ellos manifestaron sobre este suceso. El ataque al comando de policía en San Lorenzo fue un acto terrorista perpetrado por grupos narcodelictivos en represalia por los operativos efectuados, asegura el ministro del Interior. La última semana capturado 7.5 toneladas de precursores químicos, más de 1 tonelada de droga. Hay 7 personas detenidas ya que estarían relacionados a este grupo delictivo. Es decir, los golpes han sido importantes. Según Romy Vallejo, secretario de Inteligencia, las investigaciones de esta cartera permitieron desarticular varias redes dedicadas al tráfico de drogas. El sistema de inteligencia venía ya trabajando, es por esto que en coordinación con las instituciones, en este caso el Ministerio del Interior, se han hecho las capturas anteriormente y por eso son los resultados de los operativos. El titular del Ministerio de Defensa se refirió a las acciones inmediatas a tomar. Se ha aumentado el número de efectivos presentes aquí en la zona, tanto militares como policiales. Hemos recibido la instrucción, como ya lo dijo el ministro del Interior, del presidente de la República. Vamos a hacer un desarrollo de vivienda para poder atender a las personas afectadas. El día de hoy hemos conversado con el alcalde para ver temas de terrenos que tengan servicios básicos. Unidades élite extranjeras que combaten al narcotráfico se unirán a la policía ecuatoriana. La cooperación y de la colaboración de otras instituciones y de otros peritos expertos de otros países. En un momento determinado también
estamos ya contando con el apoyo de los Estados Unidos y de las agencias que tienen que ver con el tema de la lucha en contra de la droga. Mayores detalles referentes al ataque no fueron revelados para no entorpecer las investigaciones. Clever Aranda, Telediario. Como les decíamos, compañeros, la calma es tenue acá en San Lorenzo. Los moradores prefieren no hablar mucho de este tema porque para ellos es un poco complicado, temen represalias de grupos narcodelictivos que son quienes habrían perpetrado este ataque, según lo manifestado ayer por el ministro del Interior, César Navas, quien comentaba que tras las operaciones realizadas y el decomiso de droga, pues esto ha provocado que estos grupos generen este ataque aquí en la zona. Ahora estamos viendo las imágenes de cómo quedaron las casas. Varias familias, son aproximadamente 21 casas que se vinieron abajo y ya no son habitables. El día de ayer nos comentaron que las casas ya no serán edificadas en este lugar, sino que con el municipio del cantón se está buscando un lugar donde conjuntamente con el Midubi poder trabajar y edificar nuevas viviendas. También el ministro de Defensa ayer sostuvo que se reforzará la seguridad en la zona. Aquí el comando también que fue afectado, se levantará también un muro mucho más alto. Aquí pueden ver ustedes, compañeros, están las pocas cosas que tenían estas familias, quedaron totalmente destruidas bajo los escombros. Ahora están viendo ustedes acá lo que fue una sala, un sofá, todo abandonado acá. Son cosas que ya no sirven y pues ya no se les ha podido recuperar. A esta hora las familias se encuentran en el albergue. El día de ayer vimos a muchas personas acá tratando de recuperar algo de lo perdido. Eduardo, Clever, tú tienes una pregunta en estudios. Sí, quisiera preguntarte, Clever, ¿cuáles son las evidencias del incremento de la presencia policial y militar en San Lorenzo que puedes observar? Bueno, a partir del estado de excepción, pues a partir de las 10 de la noche hay varias unidades policiales efectuando operativos para que no se encuentren personas en la calle. Recordar que a partir de esa hora nadie puede transitar por la ciudad durante 60 días que dura el estado de excepción. Ayer pudimos conversar también con el ministro de Defensa, Patricio Zambrano, y él nos mencionaba que se reforzará no solamente en la ciudad, sino en toda la provincia, principalmente en la parte fronteriza, se reforzará la vigilancia militar. También hemos visto en el brazo de mar a lanchas de los marinos realizando patrullaje, Eduardo. Gracias, Clever, gracias por tu informe desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Ustedes han visto imágenes nuevamente impactantes, no dejan de ser impactantes, las imágenes sobre la destrucción que produjo la explosión del día viernes. Queremos mantener en alerta a nuestro equipo informativo porque en el curso del día estaremos nuevamente requiriendo más información sobre lo que acontece en esta localidad. Nuevamente, gracias a nuestro compañero Clever Aranda. Y ciertamente hay que decir, es un milagro que no se hayan producido víctimas mortales. Solo constatando el nivel de destrucción que dejó la explosión, es un milagro que no se hayan producido muertos y solo heridos como resultado de este atentado terrorista. Regresamos con Óscar Montero, como decíamos, nuestro invitado esta mañana, catedrático, experto en temas de seguridad y profesor de la ESPE, la Universidad de las Fuerzas Armadas. Escuchábamos a Ronnie Vallejo, titular de la SENAIN, en este reportaje, señor Montero, y Ronnie Vallejo decía que la Secretaría de Inteligencia ya había tenido evidencia de la actividad de estos grupos. No la suficiente, hay que decirlo, para impedir o encender la alarma respecto de la inminencia de un ataque de este tipo. ¿Cree usted que hay un déficit en esta materia?
Bueno, yo entiendo que sí, es lo que venía un poco defendiendo a lo largo de esta entrevista, ¿no? Yo creo que si la SENAIN ha empezado a trabajar en esto, pues bienvenido sea, ¿no? Fíjense, hablábamos, si usted antes mencionaba la Secretaría de Inteligencia la Secretaría de Inteligencia por un lado, la SENAIN, y por otro lado hablábamos de la inteligencia militar. Los recursos que en este momento con los que cuenta la SENAIN seguramente pueden ser exponencialmente mucho mayores que los que se están entregando a Fuerzas Armadas a su inteligencia militar, ¿no? Creo que hay que diferenciar estos dos ámbitos, y yo sí creo que hay que exigir a la SENAIN que empiece a visualizar y empiece a trabajar intensamente en este ámbito. Yo entiendo que alguna información tenía que tener, ¿no? Porque si no la tuvieran seguramente habría que pedir urgentemente la renuncia del secretario. Entiendo que la debían de tener, y seguramente, y cuidado, yo no digo que con esto hay que ser muy cautos y hay que tener mucha prudencia cuando hablamos de estos temas, muchas veces no se pueden evitar ciertos atentados, y lo estamos viendo en Europa, en Estados Unidos, atentados que ni siquiera las inteligencias más desarrolladas del mundo pueden de alguna forma prever, ¿no? Pero yo sí creo que debemos de exigir que nuestra inteligencia empiece a centrarse en los verdaderos problemas que tiene el país. Y hay un tema importante, y es una pregunta que queda en el aire y que yo todavía no tengo respuesta, porque además creo que tenemos que ser cautos en esto. Hay que ver, después del nivel de destrucción que ha habido, ¿por qué no ha habido víctimas? Y no es que queramos que haya víctimas, sino habrá que analizar cuál ha sido la causa de esta situación, ¿no? Porque normalmente cuando hay un atentado de este tipo... ¿Qué explicación puede...? Bueno, puede ser una llamada de atención. Que acabo de preguntar. Puede ser una llamada de atención simplemente de este grupo que ha atentado sin querer generar víctimas. Normalmente cuando se produce un tipo de atentados de estas características, lo que se busca es hacer el mayor daño posible. Aquí vemos que hay un daño material importante. Vemos como la zona y las imágenes que veíamos ahora hay un nivel de destrucción bastante alto y no hay ninguna víctima. Es decir, todo esto hay que seguir analizándolo, ¿no? Y ver cuál ha sido el modus operandi de este grupo y qué es lo que nos está intentando decir, porque al final cualquier atentado busca una reivindicación en algún ámbito, ¿no? Y esto es lo que debemos de empezar a analizar. Señor Montero, dígame, por favor, ¿usted cree que es calculable el daño de una explosión de este tipo? Es decir, que de manera expresa se puede diseñar la explosión de tal forma que no produzca muertos, porque a juzgar por el efecto físico de la explosión, realmente más bien parece simplemente un milagro. Sí, lo que pasa que yo personalmente no creo en los milagros, o sea, sí creo que puede haber un ámbito de cierta suerte o que en ese momento la gente no estuviera en sus hogares o que en ese momento esa zona estuviera prácticamente desértica por, no sé, un posible aviso, no lo sé. O sea, todo esto, como le digo, hay que ser cautos, hay que ser prudentes. Creo que es una buena noticia para nuestro país el ver que no ha habido víctimas y que la gente no ha habido ninguna víctima que lamentar, pero sí hay que ver y hay que analizar esta situación también, qué nos están queriendo decir y si ha habido un aviso previo de lo que podía estar o podía venir a ocurrir, o a lo mejor ha sido la SENAIN perfectamente la que ha podido, entre comillas, evacuar la zona antes de que se produjera la explosión. Claro, todos estos datos son simplemente hipótesis que estamos lanzando sin tener la información adecuada. Por eso digo que hay que ser cautos y moderados y hay que ver y hay que analizar también esto. Es decir, en un nivel de destrucción como el que se ha dado no ha habido víctimas y normalmente cualquier grupo terrorista que hace un atentado de estas características busca generar el mayor daño posible. Y aquí solo hay un daño material. ¿Establece usted una relación entre este atentado y el atentado de Barranquilla? ¿Cree usted que se trata de el mismo mensaje dicho en dos direcciones? Es pronto, yo creo, para decir esto, es pronto para afirmar esto. Como le digo, creo que hay que ser cautos y hay que ser prudentes en esta situación. Creo que puede tener relación, tengamos en cuenta que estamos hablando y creo que además aquí hay un tema importante que debemos de manejar. No podemos descartar ninguna hipótesis. Estamos centrando todas las hipótesis en que efectivamente puede ser algún movimiento insurgente, incluso algún movimiento de las FARC que no se han logrado incorporar o que no están en este proceso de paz adecuado.
adecuadamente involucrados y que están buscando posicionarse y seguir con sus actividades de narcotráfico, ¿no? Podría haber una relación, creo que, y por eso decía antes, que debemos de trabajar consensuadamente con el gobierno colombiano. Creo que hay que empezar a cruzar información desde los ministerios de Defensa y de Interior entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano y ver qué similitudes hay que ver qué material se utilizó en la explosión. Sabemos que hacía unos días, unas semanas, se había incautado algún tipo de material también en esta zona, de explosivos. Entonces, todo esto creo que se debe de empezar a manejar y se debe empezar a analizar para ver efectivamente cuáles son las vinculaciones y cuáles son las relaciones entre los diferentes atentados que se están dando tanto en Colombia como en Ecuador con estas características. Gracias, señor Montero, por aceptar la invitación a este programa. Catedrático universitario, experto en seguridad, Óscar Montero, esta mañana en Primera Impresión. 7 de la